Eso sí, no hay que tener miedo, porque el miedo baja el sistema inmunológico y cuanto más miedo tienes, también te pasan cosas que no deben pasarte, ¿no? Y que de su estómago habían salido como unas serpientes negras y que se habían ido a las esquinas del consultorio. Papá, mamá, no se llevan bien. ¿Qué va a pasar? Hay como una incertidumbre. Entonces, ¿el niño qué hace? Se orina de miedo. Esto me dice, ¿cómo el susto no se ve, pero es una energía de impresión? Podríamos decir que es como una emoción atrapada, el susto. Yo le di tiempo, dedicación, amor a mi madre, y mi madre no duró un mes, duró 10 años. Oh my God, qué maravilla. ¿No? Entonces eso pasa, porque el amor cura, el amor sana. Exprésate y conecta. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Exprésate y Conecta. Este espacio es para crecer, conectar y aprender juntos. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con las energías, con la limpieza energética, con cuarzos. ¿Alguna vez han escuchado a los bebés que hay que pasarle el huevo porque tiene susto? De esto y mucho más vamos a conversar el día de hoy y nos acompaña Pilar Torreblanca. Sí, muchas gracias. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias por la invitación, gracias a ti, Marlene, gracias también a tu lindo programa, Exprésate y Conecta. Estamos aquí para servirles. Gracias, Pilarcita. Pilar tiene aproximadamente 18 años en esta labor muy bonita que se trata de hacer limpiezas con cuarzos, con huevo, con azufre, ¿no? De eso y más vamos a conversar con ella en estos momentos. Quédese con nosotros. A ver, Pilarcita, cuéntanos, ¿cómo es que tú empiezas en este mundo de las limpiezas energéticas? Bueno, para mí fue, ya me venía, como se dice, inquietando el mundo espiritual, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Cuando viajé a Argentina, es ahí donde me fui a trabajar y desde ahí mi primer contacto fue con el cuarzo amatista, que una señora que trabajaba en la embajada de Brasil me lo regala. Pero yo, en mi ignorancia, ¿no? Desconocía del tema de los cuarzos, los dejé, los regalé antes de venirme al Perú. Dije, ¿para qué me estar llevando piedras? Dije. Y los di, los regalé. Entonces ese fue el primer contacto que yo tuve con los cuarzos, el cuarzo amatista. Y también en Argentina fue, como se dice, poder también conectarme con lo que es la medicina china, ¿no? Me regalaron un libro del budismo Zen, donde pude leerlo, y ahí también me conecté mucho con el tema de la acupuntura, de las terapias, ¿no? Orientales, y que me fascinó en ese momento. Cuando ya llego acá al Perú, yo me dediqué al trabajo de imprenta, y sin saber, por ahí ya me comenzó a gustar el tema de los cuarzos, ¿no? Comenzaron una publicidad en radio que se iba a dar una conferencia y un taller del tema de los cuarzos, ¿no? en Noverwinner. Y esa fue mi primer, como se dice, taller que yo recibí de cuarzos con la doctora Ann Satin, una persona especializada en cuarzos que venía de Estados Unidos. Y estuve todo un día, ¿no? Con ella explicando todo lo que era teoría y práctica de los cuarzos, ¿no? Y había mucha gente que eran ingenieros mineros, otros que eran enfermeras, otros que eran doctores, y otros que, bueno, iban porque querían saber un poco más de los cuarzos. Y me fascinó. Fue algo para mí que me llegó a
¿cómo se dice? A deslumbrar. Dije, no, tengo que asistir a más talleres y en bibliografía, ¿no? Claro. Buscar más, saber un poco más, porque lo que te dan en un taller no basta. Hay muchas cosas por investigar, por saber. Y bueno, ahí fue el comienzo, ¿no? Y después, al poco tiempo de estudiar cuarzos, estudié medicina china en Sijoe con el doctor Lauro Aliaga, que fue mi profesor, médico cirujano, y que también aprendí un año de todo lo que era medicina tradicional china, Wow. ¿no? Y ahí mismo en Sijoe con Maylis estudié Reiki, estudié radiestesia, y estudié todo lo que era el tema de masoterapia también, ¿no? Masajes. Entonces me fui, como dicen, metiendo poco a poco, ¿no? De lo que yo trabajaba en imprenta a estudiar temas espirituales, ya, como se dice, fui cambiando, ¿no? Claro. Cambiando muchas cosas en mí también, para poder conectar mejor, ¿no? Así es, qué bonito. Y actualmente, Pilar, ¿qué tipos de terapias estás Bueno, dando? yo ahora hago varias terapias, ¿no? Hago terapias de todo lo que es desintoxicaciones del cuerpo, alimentación, tratamiento con alimentación. También hago todo lo que es trabajo con imanes, y yo y mi hermano. Entonces, he podido un poco más ampliar, ¿no? Ampliar todo el tema de todo lo que es las terapias alternativas. Porque es hermoso, o sea, uno nunca deja de aprender, siempre hay nuevas cosas que uno tiene que ir, como se dice, modernizándose, estudiando y también practicando, ¿no? Y dar lo mejor de sí como terapeuta al paciente. Claro. No todo es dinero, eso sí hay que verlo, que no todo es dinero. También es la parte humana, la parte empática que tú tienes que tener con el paciente, ¿no? Hay pacientes que llegan y te dicen, tengo este problema de salud, y te dicen, pero no puedo pagar la terapia, todo lo que la terapia, ¿no? Por ejemplo, yo en ese tiempo cobraba 30 soles y me decían, no puedo pagar 30 soles, si podría, pero necesito la terapia, pero si usted me puede dejar a 15 soles, es lo que yo puedo, es mi posibilidad. Y le decía que no había problema, ¿no? La cosa es que el dinero no lo limite a uno a hacer la práctica de servicio, Claro. porque para eso uno viene como terapeuta, viene a hacer esa práctica de servicio, ¿no? ¿Y cómo es? Toda vuelta en el mundo, cuando tú haces cosas buenas, a veces venían pacientes, yo les decía 30 soles la terapia y ellos me dejaban 80, 70. Compensaba. Entonces yo decía, ¿cómo es, no? Dios, ¿cómo es que mueve de esta manera? Y entonces siempre veo eso, que uno no debe irse tanto por el dinero. Claro, la terapia cuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, el hacer terapia con cuarzos es costoso también, porque los cuarzos cuestan caritos. Poder tenerlos cuestan, tienen sus precios. Pero eso no impide de poder ayudar, ¿no? Así De es. poder ayudar, ¿no? O sea, dando y recibiendo también a la vez, Sí, ¿no? claro, así es. Sí. Pilar, y si pudieras explicar en términos sencillos, como si estuvieras explicándole a un niño de 10 años, ¿en qué consiste estas limpiezas energéticas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, porque para los diferentes tipos de piedras, los cuarzos, Sí. tú los utilizas para hacer limpiezas. Si Sí. tuvieras que explicar a un niño de 10 años, ¿cómo explicarías en qué consiste este tipo de limpiezas energéticas? Claro, hay niños que se dejan poner los cuarzos. A veces hay niños que no, son hiperactivos, muy inquietos. Y cuando veo niños que son muy hiperactivos, muy inquietos,
trato de decirle, el cuarzo no te va a hacer nada, no te va a hacer llorar, no te va a peñiscar, nada. Solo se te va a poner en el cuerpo. Entonces, a veces para sedar a un niño, lo más fácil es ponerle en el ombligo un cuarcito, ¿no? Para sedarlo y tranquilizarlo. Pero a veces pasa que hay niños que no se dejan poner cuarzos porque quieren levantarse y tiran el cuarzo al suelo y lo rompen. Claro. Cuando es así, le digo a la mamá que mejor la terapia le hago a ella, porque a veces el niño, por ejemplo, 10 años, o 11 años, o 8 años, el problema no es el niño, es los padres, ¿no? Claro, la mamá quiere, no, pero quiero que de todas maneras le ponga así, pero explicando siempre a los padres, le digo, los niños son 100% energéticos Claro. y todo absorben, ¿no? Todo lo van a absorber. Y le digo, ellos en sí se cargan por el entorno, por papá, mamá, ver las discusiones. Por eso que hay niños que se orinan en la cama, porque tienen miedo. Miedo, papá, mamá no se llevan bien. ¿Qué va a pasar? Hay como una incertidumbre. Entonces, ¿el niño qué hace? Se orina de miedo. Se orina de miedo y la mamá le explican a uno por qué se está orinando el niño. Es porque ve problemas en la casa. ¿No? Aunque el papá y mamá a veces dicen, no, pues no tenemos problemas, todo está bien, todo está ok. Pero es mentira, porque viendo al niño, veo que el niño tiene problemas. Entonces es mejor tratar al papá y a la mamá para que el niño automáticamente se sane. Claro. ¿No? ¿Y hasta los cuántos años el niño puede percibir o hay esa conexión Claro, con los el niño, padres? hasta los 12 años, el niño está percibiendo todas las sensaciones, emociones del papá, de la mamá. Pasando ya los 12 años, ya el niño va adquiriendo su propia personalidad, Claro. ¿no? Sus propios gustos. Antes se dejaba vestir de acuerdo a lo que la mamá y el papá le decían. Claro. Pero ya cuando tiene 12 años, 13 años, ya no. No, esto me gusta, esto no me gusta, mamá, ¿no? Entonces ya comienza a a formar su personalidad, ¿no? Sus características, de qué colores le gusta, qué colores no le gusta, qué comida le gusta, qué comidas no le gusta. Entonces, ya a partir de los 12 años ya el niño ya va, como se dice, afianzando su propia personalidad. Claro. O sea que desde que nace hasta los 12 años. Claro, hasta los 11 años, 12 más o años. menos 12 años. Ya de los 12 años ya para arriba, ya el niño ya comienza a tener sus propios gustos, ¿no? Claro. Y a tener sus propios amiguitos, ¿no? Y querer ir a donde él quiere ir también. A tal sitio no me gusta ir, mamá, acá sí quiero ir, acá, ahí no, ¿no? Porque ya van, como se dice, afianzando esa personalidad, ¿no? Ya para ser adolescente también. Claro. Y continuando, Pilar, si tuvieras que explicar con términos sencillos, como si le estuvieras explicando a un niño sobre las energías, sobre la limpieza, ¿cómo lo explicarías a una persona escéptica o que no conoce nada del tema? Claro, a las personas que son escépticas se les explica. Por ejemplo, he tenido personas que me han preguntado, ¿no?, sobre el tema de estas limpiezas que se hacen. Algunos no creen. Entonces yo le digo lo que dice la ley de Lavoisier, ¿no? Dice, la energía sí se crea, solo se transforma, ¿no? Se crea, ¿por qué? Porque la energía está en constante movimiento, en constante transformación, mutación. Entonces, las energías, por más que sea la persona escéptica, se va a sentir siempre la energía, ¿no? Ya sea en un aspecto de que llegue a una casa y sienta que esa casa está como pesada, a pesar que no sea terapeuta, va a sentir la energía automáticamente, ¿no? Entonces, en sí,
la energía tiende a eso, ¿no? De transformarse, no es estática y se da, ¿no? Aunque uno no crea en la energía, ¿no? Claro. Pero podemos sentirlo, podemos, sí. Y dentro de los casos que tú has visto, ¿nos podrías compartir anécdotas de pacientes, cómo han llegado, la terapia que le has dado y los resultados que has obtenido? Claro, siempre hay personas que cuando van a una terapia tienen mucha incredulidad, ¿no? ¿Me hará bien? ¿Qué será? ¿Cómo será? Van con ciertas dudas también. Entonces, en ese sentido, yo les explico, ¿no?, cómo va a ser la terapia, que por qué ha llegado, cómo llegó, ¿no?, quién le dio la información y qué es lo que desea. Entonces ya me explican, me dicen esto, y tengo mucho estrés, eh, trabajo en un sitio donde me presionan demasiado, a veces trabajan en bancos o a veces trabajan para SUNAT y son contadores, ¿no? Están presionados, ¿no? Cuentas, entonces me dicen, quiero desestresarme. Y les explico cómo va a ser la terapia y todo lo demás. Y le hago una previa oración. La previa oración es para proteger al paciente de cualquier energía malsana que en ese momento pueda querer fastidiar o molestar. Entonces, después de ahí, de la oración, que me conecto, abro un portal de luz, ¿no?, del cielo a la tierra, e invoco a Jesús para que me ayude en esta terapia. Invoco a Jesús, invoco los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, para tener la fuerza y la energía de estos 4 puntos cardinales ahí en la terapia que yo voy a hacer. También invoco a los 4 elementos, ¿no?, agua, tierra, fuego y aire, porque es muy esencial, porque voy a trabajar con todos esos elementos. Voy a aperturar, voy a tonificar, ¿no?, donde se necesite tonificar, dispersar donde se necesite dispersar con los cuarzos. Y hacemos la terapia de cuarzos que dura más o menos 40 minutos, ¿no?, a 50 minutos. Es dependiendo también de cómo voy yo sintiendo al paciente. Hay pacientes que necesitan 30 minutos y suficiente. Hay otras personas que necesitan un poco más. Es como, por ejemplo, una experiencia que tuve con una paciente que venía con el sistema nervioso muy alterado. Le puse el cuarzo, un cuarzo blanco en forma de pirámide en el tercer ojo. Más o menos yo comienzo ya a retirar, después de 30 minutos, 35 minutos, comienzo a retirar los cuarzos del cuerpo. Primero sello, ¿no? Le hago la oración para sellar de que la terapia ya terminó. Y cuando voy a retirar el cuarzo blanco en pirámide del tercer ojo de la señora, el cuarzo estaba como que, como si tuviera un chupón. Wow. Lo moví y estaba como pegado, ¿no?, como si hubiera un chupón. ¿Y eso qué me está diciendo el cuarzo? El cuarzo me está diciendo que todavía falta, que hay que darle un tiempo más a la persona. Wow. Que no, que ella necesita todavía un tiempo más. Le di 20 minutos más y le retiré el cuarzo y salió normal. Y salió normal. Y el cuarzo sí que mapa, o sea, estaba muy caliente el cuarzo. Y vino a los 2 días. Pero antes de que ella venga, yo tuve un sueño con ella. En el sueño me decía una voz que ella tenía que consumir más magnesio y agua de choclo. ¿Por qué? Porque ella no comía eso, no estaba consumiendo suficiente magnesio. Y por eso también que no podía dormir, se alteraba y tenía esos problemas también de salud. Y cuando llega ella a la terapia,
le digo, ¿sabe qué? He tenido un sueño con usted. Quiero decirle el sueño que he tenido. Y ella me dice que cómo está la conexión, ¿no? Me dice. Y le digo, ¿por qué? Dice que ella el día de ayer había ido a comprar a la farmacia y una joven se le acerca y le dice, señora, tiene que tomar magnesio, el magnesio le va a hacer bien. Y le comenzó a seguir en la farmacia para que compre. Necesita magnesio, el magnesio relaja, el magnesio le va a hacer muy bien. Y le comenzó a explicar y ella decía, ay, pero qué señorita tan... Ya, ya señorita, le voy a comprar. Y le compró el magnesio, ¿no? Ujú. Y me cuenta como anécdota y me dice, y mira, tú habías soñado que yo necesito magnesio y agua de choclo, mira cómo es la conexión que Claro. tuvimos, ¿no? Ajá. Y le dije, sí, pero usted come verduras. Me dijo que no comía mucho de verduras, comía mucha carne. Entonces, por eso también era. Entonces, Claro. me dijo que una semana no podía dormir porque había tenido una serie de problemas con familiares. Ella era budista, pero le faltaba un poco de control del carácter. Ujú. Y me dijo, no sé si me harás dormir porque una semana que no duermo, estoy despierta todo el día y el sistema nervioso también se me ha alterado, ¿no? Entonces ahí fue esa voz que me dijo, ella solamente necesita 2 cuarzos, uno en el tercer ojo, otro en el ombligo y nada más, ¿no? Wow. Y le hice la alineación, la limpieza, todo, le oré todo y le puse el cuarzo de blanco en el tercer ojo, pirámide, y un cuarzo en el ombligo, cuarzo blanco también en el ombligo. Y nada más, bastó que le ponga esos 2 cuarzos, la señora comenzó a dormir, comenzó a roncar, no se despertó después de 2 horas. Yo la desperté después de 2 horas porque estaba tan relajada, la desperté después de 2 horas, porque una voz me dijo, déjala todavía que ella descanse y déjala todavía que se quede, ¿no? Ahí descansando todavía. La desperté después de 2 horas, me dijo, me he dormido, es decir, he dormido, me siento bien, me siento, muchas gracias, no pensé que, porque ella no creía mucho en el tema de los cuarzos, pero al ver, ¿no? Lo que había hecho, el beneficio que había hecho los cuarzos en su cuerpo, me dijo, ¿cómo es, no? A veces uno no cree Ujú. y bueno, yo pensé que no me iba a hacer nada, ¿no? Esta terapia, pero mira cómo, claro, a ella yo la conocí previamente estudiando radiestesia, Ujú. ¿no? Y le dije que hacía terapia con cuarzo y es por eso que me llaman, para agendar una cita conmigo. Pilarcita, tú dices que hay una voz que te dice Sí, que como que te da indicaciones. sí. ¿Cómo es esa voz? Es una voz varonil, es de Ujú. varón. Siempre, no es siempre que ella se comunica conmigo, pero cuando necesita comunicarse me habla. ¿Tú escuchas su Yo lo voz? escucho, ¿no? Es una voz y la escucho. Entonces, Le escuchas y te dice la nítidamente, indicación sí, tal cual. tal cual. No es que tú tienes que No, no, descifrarlo, no, te tal cual dice me tal dice, cual. sí. Me ha pasado, creo que es el arcángel Rafael, porque yo he tenido conexión muy fuerte con el arcángel Rafael. Mm. O sea, la conexión con el arcángel Rafael ha sido muy, muy fuerte, siempre, desde que comencé con las terapias. Entonces, es él, siento que es él, que se Ujú. manifiesta. Y hasta me dice, me ha pasado que cuando han venido personas a hacerse terapia con cuarzos, me dice, hazlo, quiero poner, por ejemplo, una música de delfines. Ujú. No, delfines para ella no. Mm. Ponle música tibetana. Entonces Ujú. yo tengo que hacer caso a lo que él me dice, Ujú. ¿no? Porque se necesita esa música de alta frecuencia, con mantras, para que la persona salga de ese estado perturbador o traumático en el que está. Claro.
¿no? Entonces yo hago caso, ¿no? Háblame, Pilar, de aquella experiencia que tuviste con esa joven y la musicoterapia, porque también me comentaste que Sí, también hacías musicoterapia. sí. Bueno, la joven vino de provincia de Mala. Ella tenía un problema. El problema de ella era de que cuando ella salía a la calle, pensaba que la gente que estaba murmurando, hablando, riéndose, estaban burlándose o riéndose de ella. Eso tenía bien metido acá en su cabeza ella. Y el problema era ella. No era que alguien estaba, como se dice, mandando malas energías, no. El problema, ella se estaba saboteando ella misma, ella sola. Entonces, ella vino a mí porque yo hice un taller de cuarzos y me dijo, como le he escuchado en el taller, quiero probar cómo me va. Le dije, sí, ven ven con una ropa blanca, te cambias allá en mi consultorio, te cambias y ahí hacemos la terapia, ¿no? Vino ese día temprano, a las 8 de la mañana, y hicimos la terapia con ella, ¿no? Y es ahí donde escucho la voz, que yo quería ponerle una música de delfines, ¿no? Que el sonido de los delfines que hace, porque es muy sanador, con el agua, ¿no? Pero la voz me dice, no, delfines no. Ella necesita una música tibetana. Y tenía música tibetana, entonces le puse, antes la saumé con palo santo, hice una oración, el Padre Nuestro, que es muy poderosa, y ella se echó, ¿no? Y como que se durmió la joven. Y de ahí le pongo la música tibetana, ¿no? Donde los monjes tibetanos comienzan a recitar mantras, ¿no? Y tienen un sonido bastante agudo, ¿no? De la garganta sacan un sonido. Y la siento a ella que comienza a temblar, a mover todo su cuerpo, y tiembla. La veo que llora. ¿Qué le estará pasando? Dije, ¿no? Comienza a temblar y comienza a mover sus dos piernas, ¿no? A ponerse inquieta, ¿no? Terminó la sesión, ella se levantó rápido, se fue al baño, había arrojado, se le aflojó el estómago. No te asustes, ¿qué me ha pasado? Me dice, porque estoy así, yo he venido bien, estás botando lo que no necesitas, ¿no? Es una crisis curativa, no te asustes, no te pongas miedo, no tengas miedo, le dije, ¿no? Porque la sanación se te va a ir dando poco a poco. Y me dijo, ¿por qué temblabas? Temblaba porque esa música que usted me ha puesto, me dice, me hacía como que temblar, como que era algo involuntario. Mi cuerpo se movía sin que yo lo pueda dominar, ¿no? ¿Qué música me ha puesto? Yo nunca he escuchado esa música, es una música extraña para mí, claro, es extraña porque ella nunca había escuchado esta clase de música. Y ella me dice que se veía como a 50 centímetros del suelo. ¿Como flotando? Flotando, ¿no? A 50 centímetros. Y que de su estómago habían salido como unas serpientes negras y que se habían ido a las esquinas del consultorio. Wow. ¿No? Ella los pudo ver. Ella los pudo ver, ¿no? Entonces, sí, la vi un poco nerviosa. Traté de darle un té de jazmín para que se calme. Le dije, no te preocupes, vomita todo lo que tengas que vomitar, ¿no? Si esté aflojado, también no hay problema. Yo te voy a acompañar a tomar tu carro, no hay problema, le digo. La cosa es que botes todo lo que no, todas las toxinas que tienes a nivel energético, sustancias malsanas que está botando tu cuerpo físico para limpiar. Está limpiando. Y sí, claro,
se asustó al principio, ya cuando le expliqué, ya un poco se tranquilizó. Y vino, como le hice como 8 terapias a ella, 8 terapias. Y mi amigo Alfredo Co, que era acupunturista, él le hizo 4 terapias más para su tema de psoriasis, porque tenía psoriasis. Sí. Entonces, pero ya la veía con más confianza, menos triste, porque vino muy triste. Y era joven, tendría 25 años, es peluquera, ¿no? Se dedicaba a la peluquería. Entonces, ella había vivido también momentos muy traumáticos, ¿no? Desde la niñez. Entonces, todo eso como que sopesaba también para que ella tenga esas formas de pensar, Claro. ¿no? Entonces, pero se le trató de ayudar, ¿no? Ajá. Fue bueno, fue muy bueno, ¿no? Claro. Con el palo santo, palo santo alivia, limpia, ¿no? Entonces se limpia el aura también con el palo santo, Claro. ¿no? Entonces cualquier bloqueo que pueda haber también se va limpiando. ¿Y cómo fuiste viendo tú esa evolución? Porque en la primera sesión es que ocurren, ¿no? Sí, primera sesión. En la segunda ya se durmió tranquila. Ya no había, ya no le puse la música tibetana, ya le puse otra música, de Enya le puse, una música de Enya que es muy bonita también, y ya se relajó y se durmió, ¿no? Y así en las 8 sesiones que le hice, se dormía, y ya con más sosiego, más tranquilidad, ¿no? Claro, cambió su semblante, de lo que vino triste, apagada, nerviosa, ya cambió su semblante, ¿no? Ya jugaba, ya hablaba así, sí, señorito Pilar, así fue, ¿no? Y ya se reía. Entonces yo veía el cambio, también los sueños me decía que a veces soñaba mucho de noche, y ahora le digo, ¿cómo sueñas? Estoy soñando más de día. Estoy soñando que estoy por la playa, pero ya de día, con sol, ¿no? Entonces se ve la evolución también por sus sueños que va teniendo ella, Claro. ¿no? Sí, entonces me agradó poder ayudarla también. Entonces, y como también hay personas que miran el aura, Sí. ¿no? Hay personas, Una de ellas es Candy es Candy Segovia. Segovia, claro. Así es. Y cuando yo fui a Chile, estuve en Chile por el año 1999, me topé con una joven que miraba el aura y tenía conexión con la Virgen, ¿no? Era muy joven, tenía 18 años, pero ella ya había nacido con ese don. Desde niña miraba el aura y la Virgen se le había aparecido. Y me tocó que a mí, mi amiga me dice que ella te mire el aura para ver más o menos qué problemas de salud puedas tener. Yo un poquito esquiva, porque acá habían personas que me dijeron que veían el aura y no miraban el aura. Era mentira, o sea, te sacaban dinero, decían que miraban el aura y no miraban el aura. Y yo un poquito cuando ella me dijo, ella mira el aura, entonces un poquito dije, sí, mirará el aura, dije, porque como allá en Perú me han engañado, estaba con esa duda. Y ella, mi amiga Julia, me dice, haz que te mire, me dice, no pierdes nada. Ya, pues me dije. Entramos a un cuarto, así oscuro, la pared estaba de negro, me puse al costado de la pared, se apagó las luces, solamente estaba prendido 3 velas blancas, y ella estaba al frente mío con mi amiga, ¿no? Ella le decía, oye, ¿qué miras? ¿Qué miras? Preguntándole. Y ella le decía, todavía tía, no miro nada. Hay que concentrarse. Yo agarré y dije, si ella mira el aura, ella va a mirar que cuando esté orando, eh, va, va a ver un cambio de color en mi aura, dije. Entonces comencé a recitar mentalmente el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y mentalmente comencé a recitarlo. Y cuando estoy recitando el Salmo 23, veo que ella con la silla se va
se va para atrás y de miedo. Y Julia le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué has visto? No, se ha, se ha puesto un fuego que ha encendido todo el cuarto, tía. Y me dijo, ¿qué has estado pensando? Me dice. Entonces yo le dije, no, he estado recitando mentalmente el Salmo 23. Pero era un fuego que se expandía y ha cubierto todo el cuarto. Wow, Entonces sí miraba, dije, entonces ella sí mira, porque está mirando las, ¿no? ¿Cómo se dice? Las oscilaciones de la energía de Laura, ¿no? claro. Entonces, y fue así, ¿no? Ujú. Entonces ahí, y sí miraba. Ella miraba. Ese Salmo 23 es muy Es muy poderoso. poderoso. El Salmo 23 yo lo comprobé con ella, que dice que se encendió como un fuego, ¿no? Y se asustó. Vi su rostro de espanto, un poco nerviosa. Es un fuego, ¿no? Y Julia le dice, ¿pero qué miras? ¿Qué miras? ¿Por qué te asustas? No, es un fuego que ha cubierto todo el cuarto. Lo ha cubierto todo. Entonces, le dije, sí, está orando el Salmo 23. Sí, pues, entonces, y sí veía. Ujú. Ella veía zonas oscuras en el cuerpo. Por ejemplo, a Mm. mí me miró que tenía la zona oscura del hígado. Me dijo, tu hígado está oscuro, no debería estar oscuro, debería estar brillante y está oscuro. Así, bueno, a mí me dio hepatitis, le dije. Cuando yo tenía 7 años me dio hepatitis B. eh, Seguro debe ser por eso. Ujú. No, me dijo, eh, yo veo con anticipación el problema de salud con 8 años de anticipación. Wow. Y sí, así que cuídate porque puedes tener de aquí a 8 años un problema de salud. Y es verdad, tuve problemas con piedras en la vesícula, ¿no? O litiasis vesicular. Mm. Y también me dijo que tenía fugas en las rodillas, Ujú. ¿no? Tenía fuga en la rodilla y que tenía problema de garganta. También veía la garganta oscura. Y sí, tengo problemas de garganta, ¿no? Ella me dijo, de aquí a 7, 8 años vas a tener un poco problemas más con la garganta. No lo tuve a los 7 años, 8 años, lo tuve después, Ujú. O sea, es ya como que, pasando 20 años casi. wow. Eh, Consumí algo helado y desde ahí un poco que se... Y me acordé de ella, ¿no? Y dije, ella me dijo que me cuide, ¿no? Ajá. Y ahí eso. Y ella veía, y la Virgen también se le aparecía. Ujú. Se le aparecía a la Virgen y la Virgen le decía, tienes que decirle esto, tiene que cuidarse. Y yo, bueno, no me cuidé del hígado, ¿no? Porque ella me había dicho que me cuide, ¿no? Entonces, soy vegetariana, pero me gustaban mucho las frituras, Ujú. ¿no? Entonces, no me cuidé, como que no hice caso mucho a lo que ella me dijo. Ella me advirtió, me dijo, en 8 años tú puedes tener, en ese lapso de 8 años o menos, 6 años, puedes tener un problema de salud. Y sí, lo tuve ya cuando ha sido ya en el año 2008 todavía, Ujú. 2008, 2009 ya, ¿no? Entonces, Mm. pero me acordaba de ella, todo lo que ya me pasaba, me acordaba de ella. Dije, uy, no, ella me había, como se dice, vaticinado, ¿no? Esto, Claro. ya me había. Y sí, era muy joven y veía, y venía mucha gente a que le mire Laura, porque una señora con 2 o 3 años de anticipación le había mirado que tenía un tumor en el cerebro y a los 3 años le tuvo el tumor en el cerebro. Wow. Y ella lo vio. Solamente con ver el Con aura. mirar, sí, con el mirar de Laura y también veía los órganos, Claro. veía todos los órganos. Era bien completa la joven. Y dice, hablé con su mamá de ella y su mamá me dijo, Débora se llama, ella tiene desde niña, Ujú. tiene este don de mirar, de predecir cosas y pasan, como ella dice, porque ella nació con ese don, desde niña tiene eso, me dijo, Qué maravilloso. ¿no? Y pasé esa experiencia con Ujú. ella, ¿no? Claro.
Pilar, qué maravilloso es contar con estos seres humanos que vienen con ese don de la sensibilidad, porque gracias a estas personas es que tenemos una opción más. Claro que la medicina nos aporta muchísimo, la ciencia es maravillosa, es extraordinaria, pero también tenemos esto tan bonito que estamos compartiendo contigo y que he tenido la oportunidad de que otros terapeutas también me compartan, ¿no? Son otras formas de sanación. Y para poder finalizar, Pilar, ¿qué recomendación podrías darle a nuestra audiencia con respecto a la protección de nuestra energía? Claro, la mayor protección es, antes de salir de casa, la oración. Jesús ya lo había explicado, ya lo había dicho, ¿no? La oración es una conexión con Dios. Puede ser el Padre Nuestro, es una oración muy poderosa, puede ser un salmo también. Hay salmos muy hermosos, que, por ejemplo, el Salmo 91, el Salmo 145, ¿no? El Salmo 23. Hay muchos salmos muy bonitos que te dan esa confianza para poder salir sin ningún miedo. Eso sí, no hay que tener miedo, porque el miedo baja el sistema inmunológico y cuanto más miedo tienes, también te pasan cosas que no deben pasarte, ¿no? Porque el miedo atrae eso, atrae energías densas. Entonces, cuando tú sales de una casa, no debes salir con miedo. También cuando vas a tomar el carro, tampoco debes salir con miedo. Siempre con la confianza de que Dios está contigo. Otro que sí me ha funcionado y siempre lo hago es que, por ejemplo, para evitar accidentes, yo hago una oración antes de salir, pero también pongo cruces en los carros, por adelante, por atrás, arriba, a los costados, abajo, ¿no? Para que no tenga el ómnibus, no tenga ningún choque, ningún imprevisto tenga el chofer, ¿no? Entonces, siempre me ha funcionado y me ha ido bien. No solamente acá en Perú, ¿no? Cuando he salido de viaje también. ¿Para qué? Para evitar robos también, ¿no? Entonces, y me ha funcionado bien, ¿no? He orado antes y también he ayunado antes, ¿no? Para no tener ningún contratiempo en aduana o problemas en aduana, ¿no? Claro. Entonces, siempre me ha funcionado bien. Esa es una de las muy buenas protecciones y también algo que protege mucho al ser humano, las buenas acciones. Si uno es una persona noble, bondadosa, tienes la mejor protección. Como se dice, tienes un escudo ahí. Claro. Un escudo moral, ¿no? Así es. Porque estás haciendo cosas buenas, te portas bien, eres un buen ciudadano, como se dice, ¿no? Entonces, y no vas a tener ningún problema, ¿no? Eso es lo que les podría decir a las personas, de que tengan ese cuidado y puedan así tener plena confianza en Dios, en el Creador, Así es. ¿no? Y para las personas escépticas que no creen en Dios, en la oración, ¿hay alguna forma también que tú conozcas que se puedan proteger? Bueno, los escépticos, hasta que no les pase un cambio, no cambian. Hasta que ellos en su vida no encuentren un cambio, ¿no? En lo espiritual, seguirán pues, ¿no? Con sus formas de pensar, ¿no? Pero ya, o como se dice, uno tiene que golpearse para aprender a veces, ¿no? A veces, Claro. como se dice, hay un dicho que dice que hay personas que aprenden con las lecciones que ven de otros, ¿no? Y otros a veces tenemos que aprender con lo que nos toca a nosotros vivir, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, hay muchas personas que aprenden así, aprenden con dolor.
Ujú. y otras no. Se le dice algo y automáticamente hacen los cambios necesarios. Y otros no, quieren, como se dice, con dolor quieren aprender. Ujú. Y esa es la forma como ellos, bueno, encuentran en ese momento, ¿no? Claro, La salida. así es. Pilar, algo importantísimo sobre el tema del mal de ojo que se conoce. Sí, Cuando un niño llora mucho y no le encuentran, o sea, no la mamá o lo lleva al médico, al pediatra y no encuentra la razón de por qué llora esa niña. claro. Y eso es verdad. Los médicos eh, solamente ven la parte física, nada más. Ujú, Tienen algún problema de salud, el estomaguito, o el hígado, o es que se golpearon, un chichón, algo, ¿no? O la sangre, ¿no? O están empachaditos, ujú. pero no van más allá. Sí, pedí una modelo dentro del taller para que poder hacerle ¿cómo se dice? Poner los cuarzos en el cuerpo, ¿no? Eh, y viene la señora, se levanta la mano y me dice, yo, me dice, y entra. Y le hice, y cuando a los cuarzos los voy a poner en agua con sal, eh, después de 6 horas, me doy cuenta que el agua estaba como que cuando le han echado goma, ¿no? Al agua, como que Ujú. así espeso, ligoso, así. Entonces yo dije, uy, ¿qué tendrá la persona? Debe tener cáncer o leucemia o una enfermedad autoinmune, algo debe tener. Al día siguiente que vino porque quería seguir aprendiendo más sobre los cuarzos, cómo ponerse, ella me dijo que tenía un problema de salud, me dijo. Entonces yo le dije, porque tiene cáncer, le dije. Y ella me dijo, pero ¿cómo sabe o cómo se ha dado cuenta? Y le dije que los cuarzos, el agua estaba como goma. Y me Ujú, dijo, sí, tengo cáncer, me dijo. Por eso también estoy yendo a recibir cursos de acupuntura en la escuela Neyin ujú, para poder yo misma tener mi autosanación, ¿no? mm. Con las agujas. Entonces, vino 4 veces y le hice la terapia de los cuarzos. Seguía saliendo espeso, pero ya no tan ligoso. La Mm, segunda, tercera vez ya no salía tan ligoso. En la cuarta que le hice, ya el agua se normalizó, ya no salía tan espeso. ujú, Entonces, ¿qué quiere decir esto también? Que los cuarzos estaban sacando y removiendo moco áurico, moco, seguro ese moco wow. áurico Ujú, por el cáncer no permitía ella recibir los nutrientes ajá, de la naturaleza y también del alimento, ¿no? Porque estaba bastante delgada ella. ujú, Entonces, le di algunos tips para que se pueda ayudar y también, bueno, me compró un juego de cuarzos para ella poder ponerse, ¿no? Seguir ujú. poniéndose. Y esa fue la experiencia que tuve con los cuarzos también, ¿no? De cómo pude también ver que tenía una persona este problema de cáncer, ¿no? Claro. Pilar, ¿y a qué se debe que algunas personas logran esta sanación por medio de terapias holísticas, ¿no? Sí. Y otras no? Claro, no todos también se conectan con la misma terapia, ¿no? Por eso yo siempre a los pacientes que van al consultorio, yo les digo prueben con los cuarzos, con la musicoterapia, con las moxas, con las ventosas, con la acupuntura, con los imanes, pero a veces hay personas que no necesitan, ¿no? O no se conectan con esa terapia. A veces con una canción, con una música o con un afecto de alguien o de un familiar, se sanan, Ujú, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy variado. Y hay personas que dicen, pues no, esta terapia no me hizo nada. No es que no le ha hecho nada, sino que no era la adecuada para ella, claro. ¿no? Para su vibración, para su frecuencia, no Ujú, era la adecuada.
Entonces, no se aperturó, quién sabe, como debería de ser. Y por eso es que ella no le dio el resultado, ¿no? Pero otras terapias sí, Claro. ¿no? Entonces, también eso se da, ¿no? Ujú. Y como dice la medicina china, dice, el amor cura, Así ¿no? Y es es. verdad, ¿no? La otra vez estaba escuchando a Jimmy Santi, ¿no? Que estaba hablando de que él tenía su carrera allá en México, pero vino al Perú por su mamá, Ujú. porque el doctor le llamó, lo llamó a él y le dijo que tenía que venir porque su mamá estaba muy delicada de salud, estaba mal, y que le quedaba solamente un mes de vida a su mamá. Guau. Y él vino automáticamente, dice, dejé toda mi carrera allá, me fui, corrí, vine para acá. Y a mi madre le di calidad de vida, pero mi madre no duró un mes, como dijo el doctor. Yo le di tiempo, dedicación, amor a mi madre, Guau. y mi madre no duró un mes, duró 10 años, Oh my God, qué maravilla. ¿no? Entonces eso pasa, porque el amor Guau, cura, el amor sana, ¿no? qué Entonces, maravilla. y a veces se da de esa forma, Qué ¿no? bonito. Claro, entonces, como hay muchas, ¿cómo te puedo decir? El tema de las energías se puede hablar desde muchos puntos. Claro, y es tan Amplio. extenso, ¿no? Tan extenso, tan Es, amplio. claro, es amplio que yo te quiero comentar. Cuando yo estudié el curso de Reiki con Ujú, Maylis en Sijoe, Perú, ella era mi profesora, mi maestra. ujú, Ella ya nos pidió a todos los reikistas que habíamos terminado el curso con ella, que le ayudemos a ella a irradiar a 20 niños ujú. que le habían mandado por internet fotos de los 20 niños que estaban en Washington, que están con cáncer, niños con cáncer. Todos rapaditos, porque los vi la foto ahí en la computadora, rapaditos, ¿no? Niños, tendrían 8 años, 10 años, más o menos en esos años, entre esos años oscilaban ellos. Y ella dijo, ya que ustedes ya son reikistas, van a hacer uso de los símbolos del reiki, ustedes van a irradiar ahora. Esta es una forma de práctica que ustedes van a hacer, irradiar a distancia, por las fotos que habían mandado de los 20 niños de este hospital de Washington. Entonces, comenzamos a irradiar 1 hora en un cuarto con velas prendidas nada más, 3 velas que ella prendió, Ujú. y ella también estaba irradiando a la computadora, ¿no? A la imagen A de la los niños. imagen ¿no? de Ujú, la computadora, irradiaba, irradiaba, y con los símbolos del Reiki comenzamos a irradiar y a visualizar, y a mandarles a estos 20 niños toda la irradiación del Reiki. Terminamos la hora, se prendieron las luces, y yo, como siempre soy un poco curiosa de las velas, ¿no? Porque las velas también te dan mensajes. Una de las velas había formado un ángel mm, con una flecha y un arco, guau, tirando del arco y a la flecha. Y guau. eso era un mensaje, Ujú. ¿no? Maylis nos dice, ¿qué nos quiere decir el ángel? Que la energía ha ido hacia allá, Ay, qué maravilla, qué que la energía hermoso. ha llegado al hospital, ha llegado a su cometido, ¿no? La irradiación que ustedes han hecho ha llegado allá, y el ángel estaba dando la respuesta, ¿no? Con la vela se formó un ángel. Y fue bonito, ¿no? Y todos comenzaron a tomar fotos, Ujú. porque era algo que se había formado después de la irradiación, ¿no? La vela había formado ese ángel, Mm, tirando su flecha, su como flecha. diciendo, la energía ha sido canalizada y ha sido enviada hacia ese hospital de niños con cáncer. Ujú, Y así se mueve, es así como se mueve la energía, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el desierto. Te claro. fortalece y a la vez te nutre. Te da una energía especial, diferente. Ujú, No lo cuento esto algo somero, como cuando fui a un retiro
con Sisto Paz, fuimos Ujú. como 300 personas y estuvimos 4 días en el desierto. También estuvo Jorge Mena Ujú. y cuando llegamos comíamos fruta nada más, agua y fruta. Y cuando llegamos yo sentí algo muy diferente. Cuando llegamos de Chilca, del desierto de Chilca a Lima, yo sentía que había estado en otro planeta. Mm. Y estaba aterrizando en Perú, en la Tierra, ¿no? En la tierra. Esa Sensación. sensación yo la sentía, y no solamente yo, pregunté a otras amigas más y me dijeron lo mismo. Y yo le dije, Wow. ¿tú has sentido? Yo he sentido lo mismo, yo también sentí lo mismo, o sea, era algo muy especial, ¿no? Estar meditando ahí en el desierto con Sisto Paz, meditar, estar pronunciando el Om, haciendo limpieza, eh, meditando a las 3 de la mañana. Ujú. Fue una práctica muy bonita, vi cosas que nunca había visto, ¿no? En el desierto. Al principio me asustó, pero después ya comencé a entender que eran energías que se estaban moviendo ahí en el desierto mismo, Ujú. ¿no? Unas energías como luces que se movían, ¿no? Y iban y venían. Entonces, en los cerros también se veía. Eh, pero es esa la práctica, ¿no? Claro. Que esa es la práctica espiritual. Y cuando llegamos, yo sentía eso y todas mis Te amigas que sentías estaban ahí rara. se sentían raras. Y lo más chistoso que fue que cuando como veníamos con hambre, porque éramos 4 días que solamente habíamos consumido agua y fruta, nos bajamos en Bolognesi y habían ahí señoras que estaban vendiendo choclo con su papa, su huevo. Yo fui a comer mi choclo con mi papa, con mi huevo, y la señora no quería cobrarnos. La señora nos miraba y Ujú. como que éramos personas raras. No, bien amable, no, lleve nomás, ¿no? Ujú. El taxista muy amable también porque tuve que llevar mi sleeping y todo lo demás. Bien amable, como no lo son. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Ujú. Y cuando pregunté a mis amigas que también se habían ido en taxi, me dicen, la amabilidad de la gente ha sido extrema. Wow. Entonces era seguro el aura se había limpiado Ajá. y sentían una confianza con uno, no desconfianza, sino una confianza y amabilidad extrema, ¿no? Claro. Wow. Entonces las personas sentían Ujú. eso. Fue algo que me marcó también. Digo, cómo es, ¿no? El desierto, cómo cambia, Ujú. ¿no? Cómo cambia la persona. Uno no se da cuenta, pero ahí están las energías, cambiando, removiendo en uno, ¿no? Y es algo muy espectacular y Ujú. es bonito a la vez también. Ay, qué hermoso. Pilar, para que nuestra audiencia te pueda contactar, tú haces diferentes tipos de terapias, Sí, algunas ya las has nombrado. Por favor, quisiera que nos expliques un poco más. Y también haces talleres, tienes sí, un libro. ¡Qué sí. maravilla! No, A sí. ver, coméntanos. Bueno, gracias a Dios, sí, tenemos varias terapias para hacer, tenemos máquinas también para poder hacer terapias Ujú. y también hacemos talleres, ¿no? A veces hago talleres con otras personas, con mi amigo Regulo hemos hecho muchos talleres, a Ujú. veces lo hago sola y tenemos, como se dice, varias terapias para poder brindar también a las personas. También alimentación, ¿no? Nutrición, porque también he estudiado nutrición en base a la medicina china, y también todo lo que es nutrición alternativa, ¿no? Con alimentos nutritivos como la quinoa, la kiwicha, ¿no? Ujú. Entonces, superalimentos, trabajar con alimentos fotónicos también, ¿no? Ujú. Que tienen mucha luz. Entonces, gracias a Dios también he podido escribir libros, por lo Wow. que tengo varios libros en mi haber, libros de transgénicos, ¿no? La muerte frente a los transgénicos, las emociones y el hombre energía. Este es ya mi cuarto libro que saqué, Oh. ¿no? Sobre todo lo que he estudiado.
y mis experiencias con los pacientes, ¿no? No todos los pacientes querían que les pueda sacar las experiencias que había tenido con ellos, pero algunos sí me dieron La autorización que podían nombrar su nombre y las terapias que yo le había hecho y para poder lo saque en mis libros, ¿no? Otros no querían, pero otros sí. Así que también cuento en mis libros las experiencias de mis terapias y estoy también haciendo otro libro ya con todo lo que es terapias desde que me inicié, todas las terapias que he ido haciendo, ¿no? A las personas, las experiencias y también ciertas canalizaciones, ¿no? Que de una u otra forma uno va teniendo, ¿no? En el camino espiritual, energético, ¿no? Cuando vas trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido voy escribiendo también. Porque me gusta escribir las experiencias y dar tips también a las personas para que puedan, ¿no? Con esos tips aplicarlos, porque son aplicables. Claro. Y poder transmitir, ¿no? Las experiencias que uno ha tenido y ha vivido también, ¿no? Excelente. Bueno, también haces talleres, de repente más adelante claro, podamos mostrar más o menos cómo son estos talleres de cuarzos o talleres con la musicoterapia, ¿no? Claro. Que se hace con instrumentos musicales. Excelente. Claro, entonces... Pilarcita, ¿y habría la posibilidad de que puedas hacer también talleres online para que puedas llegar a muchos países? Claro, eso una amiga que está en Francia, mi amiga Marisa Rey, ella me propuso eso. Me dice, haz un taller para poder poder yo también tener esos talleres vía online, ¿no? Porque yo vivo muy lejos y quisiera aprovechar esos talleres que haces. Entonces, me gustaría, ¿no? Claro. Porque siempre han sido mis talleres presenciales. ¿no? Pero online nunca los he hecho. Pero sí me gustaría hacerlos online, ¿no? Y impartir lo que he aprendido en todo este tiempo, ¿no? El conocimiento. Me gusta compartirlo, ¿no? Excelente. Porque de hecho que uno cuando se va de este mundo no se lleva nada. Se lleva el conocimiento aprendido, pero es bueno que ese conocimiento no muera con uno, sino compartirlo, ¿no? Excelente. Y darlo a conocer y que si hay terapeutas, que ellos lo apliquen también, ¿no? Porque les va a favorecer también a ellos. Así es. ¿no? Entonces, y también decía a todo terapeuta que son buenas las salidas fuera. También hacemos salidas fuera con pacientes, a Guanano, hacemos salidas a Santa Eulalia, a San Jerónimo de Surco, y ahí también hacemos terapias, pero antes hacemos un agradecimiento a la pacarina, que es el agua, también, ¿no? Esa catarata es sanadora. Personas que tienen ansiedad, depresión, nervios, la catarata les va a ayudar bastante, ¿no? Excelente. Bañarse, sumergirse. Claro que el agua es bien fría como agua de refrigeradora, pero es soportable, pero es bueno. Entonces, los invito a que puedan escribirme a mi WhatsApp, que es el 913-091-599. De igual forma, vamos a estar poniendo en la descripción el número de Pilar para que cualquier cosa puedan contactarse, y también vamos a estar comunicando por este medio en caso de que próximamente para que se puedan dar esos talleres online para poder aprender con Pilar Torreblanca. Sí. Pilarcita, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia, todo lo que has venido aprendiendo en este lapso. Te siento, veo que lo haces desde el corazón, desde el amor, ¿no? Desde el lado humano, sincero, y eso realmente es muy grande, ¿no? Sí. Y siento que ya has llegado a muchas personas y que vas a seguir ayudando a muchas más. Sí, así que gracias también. Gracias a ti, gracias a tu hermoso equipo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pilar. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en Exprésate y Conecta. No olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like. Compartan nuestros videos porque esta información es muy valiosa y le puede servir a muchísimas personas. Gracias.
Exprésate y conecta. Una producción de Encuentra nuestros episodios en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music.